So it's a great honor for me to welcome Serafina Perry, our last speaker today, curator of collections at the Buenos Aires Holocaust Museum, who has recently completed her PhD. Congratulations again, Serafina, for social for social anthropology. I had the pleasure to working closely with her during my stay in Buenos Aires. She supported me immensely and in my work and was a wonderful colleague for 3 weeks. Serafina's work at the Holocaust Museum exemplifies the integration of scholarship and curatorial practice. She oversees the presentation, documentation and interpretation of the museum's collections, ensuring that each object functions as a medium for historical knowledge, memory and critical reflection. Her research demonstrates how material culture has embodied complex narratives of persecution, survival and community resilience, providing both scholars and the public with a tangible connection to the past. Today, Serafina will speak about the great tourist role in Buenos Aires Holocaust Museum. And yes, please, the stage is yours, and I'm looking very much forward. And please just say something like now, and I'm helping you with your presentation. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, mil gracias por tu presentación, Annette. Es para mí un honor participar de este workshop. Agradezco a los organizadores, Annette Martini, Marcelo Benvenís, por hacer posible este encuentro tan importante para todos. Y por supuesto, a todos ustedes por estar hoy aquí. Espero generar muchas respuestas y muchas preguntas a partir de esta charla que dejo abierta a la reflexión. ¿Qué sucede cuando un objeto sagrado, moldeado por prácticas rituales y memorias colectivas, ingresa a un museo? Esta charla está centrada en el Sefer Torá del Museo del Holocausto de Buenos Aires y se articula siguiendo esa pregunta guía. El Sefer Torá puede ser pensado como un objeto en devenir, cuya biografía no es lineal ni unívoca, sino que está atravesada por múltiples comienzos, por visibilidades e invisibilidades y por distintos regímenes de valor que se activan a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el Sefer Torá apenas arribado a nuestro museo. Para hablar de este objeto tan complejo, les voy a contar mi primer encuentro. Mi primer encuentro con el Sefer Torá ocurrió en 2019, cuando fue cedido un comodato gracias a la generosa contribución de la comunidad Shalom de Buenos Aires para ser incorporado a la exposición permanente como parte del proceso de revitalización del museo. El rollo se encontraba dentro de una sólida caja de madera diseñada para preservar su identidad. Y en su parte central estaba envuelto, aquí se ve, por una banda de tela con la inscripción en hebreo, el nombre de Dios que no se pronuncia, y remitiendo así a su origen sagrado. Al contemplar la Gran Torá, sin ser creyente, la experiencia fue profundamente conmovedora. Esa experiencia me llevó a reflexionar sobre el potencial de ciertos objetos. Cuando hablo de objetos, objetos museológicos. En este sentido, los museólogos y las museólogas establecemos una relación particular con los objetos que pueblan los museos, los investigamos, analizamos, preservamos, comunicamos e interpretamos como fuentes fieles y objetivas de conocimiento. Para nosotros, todos los objetos comparten el mismo valor por ser testigos involuntarios de la historia y soportes materiales de la memoria.
Sin embargo, debo decir que la presencia del Sefer Torah me condujo a pensar, ¿todos los objetos operan del mismo modo? ¿Es suficiente la lógica museológica para dar cuenta de la densidad de significados y sentidos que algunos objetos condensan como el Sefer Torah? Estos interrogantes exceden al alcance de esta presentación, simplemente los quiero dejar abiertos a la reflexión para pensar juntos si todos los objetos tienen el mismo valor o hay que empezar a pensar en otras cuestiones. En algunos momentos de mi charla voy a nombrar el Sefer Torah como Gran Torah para subrayar su singularidad. Me apoyo en el carácter polisémico del término gran para dar cuenta, por un lado, de su imponente presencia material y, por otro, de la riqueza simbólica que condensa. En este marco, y sin pretender clausurar las preguntas que recién realicé, propongo pensar el Sefer Torah como un objeto total, en el sentido que Marcel Mauss otorga al fenómeno social cuando habla de que es un fenómeno social total. Trasladado a los objetos museológicos y al Sefer Torah en particular, este objeto asume y condensa simultáneamente dimensiones religiosas, sociales, éticas y estéticas. Para desarrollar esta mirada de objeto total, me apoyo en dos enfoques teóricos antropológicos. La noción de devenir e incompletud de los objetos, elaborada por el antropólogo británico Tim Ingold, que nos invita a pensar los objetos no como entidades cerradas, sino como procesos en curso, en devenir. Y la propuesta de la biografía cultural de las cosas de Igor Kopitov, quien sostiene que los objetos, al igual que las personas, poseen una trayectoria vital, marcada por cambios de estatus, usos y significados. A continuación, puntualizaré algunos aspectos de la Torá que, si bien son ampliamente conocidos, resultarán significativos para el análisis posterior que realizaré. Un Sefer Torah es uno de los objetos sagrados más importantes del judaísmo. Consiste en un rollo de pergamino escrito a mano por un escriba, sofer, especialmente formado para esta importante tarea. Su escritura sigue estrictas reglas halágicas, la ley religiosa judía, y un solo error puede invalidar todo el texto. El pergamino se elabora a partir de la piel de un animal kosher, oveja, cabra o vaca, sometida a procesos de limpieza, jurado y secado para garantizar su resistencia y aptitud para la escritura. Su uso se remonta al menos al siglo II a.C. y su nombre proviene de Pérgamo, como todos sabemos, donde se consolidó como alternativa al papiro. Los pliegos se cosen y se enrollan sobre dos guías de madera natural, llamadas echaim, árboles de la vida, que protegen el pergamino del contacto directo. Como cita la Biblia, es un árbol de vida. El Sefer Torah del Museo del Holocausto es de pergamino y se encuentra montado sobre dos guías de madera clara que corresponden a una incorporación más reciente. En el extremo de la guía derecha, aquí se puede ver, se distingue una inscripción en hebreo realizada en tinta negra. Por su materia y por tratarse de un texto escrito, no grabado, es posible inferir que es de una etapa más reciente. En la parte superior, aquí abajo se ve, en la parte superior sobresale un remate de notable factura, ejecutado en material óseo o marfilino, conformado por anillos moldeados, calados y ondulados que coronan de alguna manera la Gran Torá. Esta ornamentación estratificada, abierta y dentada remite a una lógica constructiva de fortaleza, fíjense, con baluartes que evocan almenas. Es una Torá entronizada.
además de ornamentada. Este coronamiento no es muy habitual, por lo que constituye un rasgo distintivo del objeto. El estado de conservación del Sefer Torah en el Museo del Holocausto presenta una estabilidad relativa, favorecida por el proceso de secado y curado de la piel con sal, que ayuda a prevenir la humedad y la contaminación biológica. La sal es fundamental en este proceso, como ocurrió con los llamados rollos del Mar Muerto, cuya preservación se vio beneficiada tanto por el tratamiento de la piel como por las condiciones ambientales de alta salinidad. Aún así, el pergamino en el Museo del Holocausto presenta un color oscuro por las huellas del tiempo, desprendimientos en los bordes, que aquí se pueden ver. Estos desprendimientos son conservados en un contenedor libre de ácido donde vamos guardando por tratarse de un objeto ritual. Tiene manchas dispersas, y se ve restituciones de material realizadas con anterioridad y algunas adherencias al final del enrollado. Todas estas marcas dan cuenta de su antigüedad y de un uso prolongado. En la exposición, el Sefer Torah se encuentra expuesto en la planta baja del museo, hacia el tramo final del recorrido de la muestra permanente, en una vitrina cuadrangular revestida con madera, con soportes de acrílico que sostienen ambos ejes y permiten una amplia apertura sin comprometer su estabilidad. El espacio fue diseñado especialmente y cuenta con condiciones ambientales controladas. Por ejemplo, está en semipenumbra. Todo esto acorde a los criterios de conservación preventiva. Es el único objeto exhibido en este sector, lo que enfatiza su gran dimensión y singularidad. Aquí se encuentra en la parte de la exposición, como les dije, está solo por su gran presencia. El contexto expositivo del Sefer Torah se prolonga visualmente hacia esta pared ascendente que amplía la percepción espacial y en la que se exponen imágenes de justos y rescatadores. A la derecha, aquí se encuentra el Sefer Torah. De este lado se encuentra la pared ascendente y de este lado, a la derecha de la Torah, una pared despejada incorpora la inscripción: quien salva una vida, salva el mundo entero, invitando al visitante a reflexionar y mirarse corporalmente en el espejo y reflexionar sobre este tema. La trayectoria del Sefer Torah en el museo. Se exhibe desde diciembre de 2019 en la reinauguración del museo. Fue retirada en 2 oportunidades para tareas de acondicionamiento y limpieza y de manera excepcional para la investigación realizada por la doctora Annette Martin, aquí presente. La decisión de disponerla para su estudio en la sala de guarda, aquí esta es la sala de guarda, ¿sí? Modificando en ese momento su contexto protegido, fue evaluada de manera conjunta con la comunidad Shalom y la dirección del museo, teniendo en cuenta diferentes criterios de conservación preventiva y aspectos logísticos, mover la Torá para poderla estudiar. El intercambio de avances con la doctora Martín y la posibilidad de una nueva datación hicieron de este proceso una experiencia especialmente enriquecedora para mí. Aquí estamos en la sala de guarda oficina, Marcelo Bonvenís, Annette Martini, una compañera de trabajo, y yo a la derecha. Bueno, como les dije al comienzo, voy a tratar al Sefer Torah como un objeto total y además sumando los aportes de los antropólogos Kopitov y Ingol. Entonces vamos a trabajar la biografía cultural de los objetos.
El antropólogo Igor Kopitov sostiene que los objetos, al igual que las personas, poseen biografías, que no necesariamente son lineales ni unívocas, sino que se encuentran atravesadas por distintos regímenes de valor y prácticas sociales. ¿Qué es un régimen de valor? El régimen de valor es definido por Arjun Appadurai como el conjunto de criterios, prácticas y significados sociales que en un contexto histórico determinado definen qué es un objeto, cómo debe ser utilizado, cómo circula y qué tipos de relaciones activa, como sucedió con el Sefer Torah. Entonces, siguiendo a Kopitov, propongo iniciar la biografía del Sefer Torah a partir de las dos dataciones por carbono 14, que lejos de constituir evidencias en conflicto o contradictorias, deben ser integradas como inscripciones biográficas, parte de su biografía, que activan comienzos diversos vinculados a regímenes de valor y a contextos históricos específicos. Lo que quiero decir que una datación no anula la otra. Siguiendo al Kopitov, estas dataciones se unifican, porque son distintos momentos de la biografía del Sefer Torah. Un momento acá. Muy bien. La biografía del Sefer Torah tiene una primer fase que se activa con la datación realizada en 2001 por iniciativa de la Comunidad Shalom de Buenos Aires, que sitúa su origen entre los siglos XII y XIV en la península ibérica. En este escenario, el Sefer Torah se inscribe en un régimen de valor litúrgico y comunitario, propio de las comunidades sefardíes medievales. Tras la expulsión de los judíos en 1492, el objeto habría acompañado a estas comunidades en su desplazamiento. Su estatus aquí, su régimen de valor, es marcado por la dispersión y posiblemente por el ocultamiento y por estrategias de supervivencia frente a un contexto histórico extremo. La segunda fase de la biografía del Sefer Torah se activa a partir de la datación obtenida en 2025 por iniciativa de la doctora Martini, que ubica su origen en la Edad Moderna, modificando de esta manera el marco geográfico previamente establecido. Y esto, lejos de constituir una carencia de información, la definición y definición geográfica abre un nuevo camino interpretativo de la biografía del Sefer Torah. Si consideramos la hipótesis de su realización en el Imperio Otomano en relación con el asentamiento de comunidades sefardíes, corrí el slide. Tras la expulsión de España, esta indeterminación podría leerse como el resultado de protección y resguardo profundamente arraigadas en la comunidad sefardí después de 1492. Como puede observarse, ambas dataciones operan como dispositivos narrativos que habilitan lecturas diferenciadas de la trayectoria del Sefer Torah. No se limitan a indicar un momento de producción, permiten interrogar los modos en que el objeto fue pensado, valorado, protegido, ocultado o activado o en contextos históricos específicos. Las fases de visibilidad o invisibilidad, depende del contexto, ya sea por ocultamiento, desplazamiento, resguardo o silencio, no son vacíos documentales, sino momentos sociales e históricamente significativos en su biografía. Y lejos de señalar una ausencia, estos intervalos habilitan una reflexión sobre las condiciones políticas, religiosas e históricas que volvieron al objeto, al Sefer Torah, vulnerable, perseguible o pasible de destrucción, así como las estrategias desplegadas para garantizar su preservación. En otras palabras, cada datación produce biografía. Una
activa un régimen de valor litúrgico, comunitario propio del mundo sefardí medieval. Otra pone en juego un régimen moderno de protección, memoria y resguardo. En ambas trayectorias, medieval o moderna, el valor del Sefer Torah es resignificado no solo como objeto ritual, sino como garante de la continuidad religiosa y cultural judía en contextos diaspóricos o en contextos atravesados por la inestabilidad. Pero la biografía del Sefer Torah no termina aquí. Durante la Shoah, el régimen de valor del Sefer Torah se transforma nuevamente al pasar de objeto litúrgico de uso público a un bien confiado a la comunidad musulmana de Rodas para garantizar su preservación. Con este gesto, el Sefer Torah encarna la materialización de la solidaridad intercomunitaria. Tras el Holocausto, recupera su visibilidad plena. En esta fase, el objeto es singularizado por su carácter sagrado, pero también por encarnar la memoria de la Shoah. En la década de 1980, su entrega a la comunidad Shalom de Buenos Aires inaugura una nueva etapa en su biografía, en la que se reafirma su valor religioso, solidario y comunitario. Como afirma Marcel Mauss, todo traspaso de un don involucra sentidos, obligaciones y valores intangibles que exceden al objeto material entregado. La biografía continúa con su incorporación al Museo del Holocausto y aquí atraviesa una nueva transformación. Sin perder su densidad simbólica ni su carácter religioso, adquiere un nuevo valor museológico y patrimonial. Se convierte en documento, testimonio y portador de la historia, en dispositivo de memoria y en un objeto de estudio abierto a nuevas perspectivas, públicos diversos y múltiples interpretaciones y aspectos que habilitan nuevas formas de aprendizaje. En suma, la biografía del Sefer Torah atraviesa distintos regímenes de valor: religioso, de protección, de salvaguarda, de solidaridad, museológico patrimonial, objeto de investigación. De un régimen litúrgico y comunitario a un régimen de desplazamiento, resguardo y protección. Y luego a un régimen de memoria, testimonio y patrimonialización. Estas trayectorias de vida no agotan todos los recorridos posibles de su biografía, pero permiten identificar algunos de los caminos significativos que un objeto puede transitar. Como les dije al comienzo, íbamos a abordar al Sefer Torah desde la perspectiva de Tim Ingold. Tim Ingold considera que los objetos no constituyen entidades acabadas ni formas cerradas, sino procesos en movimiento, conformados por flujos de materia, incompletud y devenir. Este enfoque se llama neomaterialismo, plantea un desafío ontológico, ya que sabemos concentrarnos en las formas finales de los objetos, pero no siempre en los procesos materiales y relacionales que los hacen posibles. Como sostiene Ingold, vemos el edificio y no el revoque de sus paredes, las palabras, pero no la tinta con que fueron escritas. Así, en este sentido, podemos pensar al Sefer Torah, que lo vemos, pero no vemos todos los procesos que lo hicieron posible. No vemos la transformación de la piel en pergamino, ni el hacer prolongado que articula gestos, técnicas y saberes transmitidos, donde la materia se modifica en interacción con las manos que la trabajan, la sal que la cura, el tiempo de secado y la atención minuciosa que exige cada intervención. Vemos al Sefer Torah, pero no percibimos el esfuerzo de los curtidores, el desgaste de sus manos resecas por la sal, ni el sol que secó el cuero. No advertimos la resistencia de la aguja al atravesar la piel ni los dedos lastimados en esas puntadas precisas
que unen cada hoja. Detrás de la escritura sagrada se encuentra el estricto cumplimiento de las normas halásicas que regulan cada letra, cada columna y cada renglón, así como la formación prolongada del escriba y la precisión de una mano entrenada, muchas veces trabajando a la luz de un candil. Vemos al Sefer Torá, pero no vemos a quienes construyeron su caja, modificaron sus parantes, confeccionaron su faja o repararon sus partes dañadas a lo largo del tiempo. Nos vislumbra el remate de la corona, pero permanece invisible el tallado, el trabajo paciente del artesano y el tiempo invertido que hizo posible esa forma. A la luz de todo lo expuesto, podemos pensar que la Gran Torá condensa una extraordinaria densidad de sentidos y significados, aquellos que habitan su materia, pero también los que se inscriben en las personas y en las redes de relaciones que la produjeron, la sacralizaron, la protegieron, la invisibilizaron, la custodiaron y la trasladaron de un territorio a otro a lo largo de distintos momentos históricos. Por todo ello, el Sefer Torá puede concebirse como un objeto total, un mundo vida que asume y resume memorias colectivas, lo visible y lo ausente, lo dicho y lo silenciado. En este sentido, considero que el objeto no es, sino está siendo. Muchísimas gracias. Thank you for your attention. Thank you. So thank you so much, Serafina. I think it was so wonderful because you closed the circle to this place where this workshop originally were planned together with Marcelo, and yeah, thank you so much for this. Maybe we have some question in Spanish, please. That would be great. Or maybe somebody can translate. Yes. So if you have some questions, not yet. Yeah, we have one question, and maybe Marcelo can come here so you can see him. Density of the materials and the history that is embedded in the process of making the tefillah, how is it going to be like? Yeah, you will translate it. Just a second. Because she said something about the scroll. Are they planning more for the exhibition? Yeah. So maybe just. Hola, Serafina. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Un gusto. Muy bien. Gracias por la traslación. No, por favor. Preguntan aquí cómo fue el proceso de llevar a lo que era el Sefer cuando lo recibiste para llevarlo a una muestra para la gente, qué cambios tuvieron que hacer o qué trabajo tuvo que hacer para darle un carácter de exhibición a algo que no lo tenía. Sí, fue muy complejo. Muy interesante la pregunta, gracias. Fue muy complejo, porque primero tuvimos que acondicionar el Sefer Torá, luego lo tuvimos que limpiar, Wait. Was very complex. First, they need to prepare the Sefer Torah. Sí, Serafina. Sí, y hablamos con un arquitecto que hizo el montaje de acrílicos sobre los que sostienen los dos ejes. They took with an architect in order to prepare the pedestal to display, to maintain the stand the Sefer. Nothing else? Y también estábamos con el tiempo muy corto porque estaba ahí nomás la reinauguración de nuestro museo. Así que estábamos trabajando hasta las 10 de la noche. Fue un
una tarea ardua, pero muy interesante y muy enriquecedora. They had a Recuerdo short- que a las 10 de Wait, la wait, noche, wait, wait, perdón. wait, Yes. They have a short time to do that because they were close to the inauguration of the museum. I will add, the museum was closed for 2 years in a master plan, and they made a fantastic museum today, and they were close to this inauguration, and they had to work at night in order to arrive in date. Pregunta, al pergamino en sí no se le hizo nada. Espera que termine. Sí, seguí, Serafina, ahora le pregunto. Bien, y una vez instalado hicimos varias pruebas a ver si quedaba bien en el acrílico, eso también fue bastante complejo, y luego tuvimos que ponerle aparatos que miden la humedad. They did many tests and put a sensor to check the humidity. Bien. Una vez que estuvo montado, como dije en la charla, lo sacamos 2 veces porque para terminar de acondicionarlo, de limpiarlo, porque yo consideraba que había que seguir haciéndole cosas. They continue with clean the patchwork. ¿Hicieron algún trabajo en el pergamino? De limpieza y acondicionamiento. The only thing that they Sí. did was cleaning and nothing else. Sí, la política nuestra es no intervenir al objeto, ningún objeto. Our Entonces, policy is to do not touch don't intervene the object. yes. Entonces, se acondiciona y se limpia y se dejan las mejores condiciones y luego se controlan estas condiciones. They clean the object and after that only check the conditions. Mm. Bueno. Sí, eso. Bien. So, there are some other questions for Serafina, or shall we just thank you again? So, yeah. When you want, So Serafina, thank you so much for Thank you. joining us via Zoom. It's just a pity that you